Muy bien, perfecto. Vamos entonces a orar en esta noche para que Dios nos dirija, nos dé sabiduría y entendimiento. Amante Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre. En esta hora queremos pedir tu dirección, queremos pedir que ilumine nuestros corazones y nuestras mentes. Una bendición muy especial por nuestra iglesia y este proyecto misionero de grupos pequeños que pueda empezar dirigido por el Espíritu Santo y que cada grupo, cada reunión sea de bendición para todos los que estén allí involucrados, especialmente las visitas que puedan formar parte de nuestra familia y de tu palabra y que puedan ser transformados por ella. Dirígenos, Señor, en este proceso de organización, de preparación para para empezar nuestras reuniones y que no sea algo temporal, sino que sea algo permanente, consistente y de bendición para toda la comunidad y de crecimiento para nuestra iglesia y para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hace el sábado 12 de febrero, Pastor Castillo estuvo allá en Wallingford presentando, dándole inicio, un seminario de inicio y de motivación, tanto espiritual como congregacional, un empuje para que podamos avanzar con este proyecto misionero que es indispensable para la iglesia. Los grupos pequeños no es una invención humana, es algo divino. Yo lo llamo grupos de apoyo en el hogar, reuniones en las que podemos compartir la palabra de Dios, orar y compartir testimonios. Hay ventajas en tener iglesias grandes. Cuando uno asiste a una iglesia de 300, 400 miembros, es una bendición, pero también tiene su desventaja. Cuando hay mucha gente, se pierden algunos dones y talentos y ministerios porque al ver tantas personas, eh, pueden algunos pasar desapercibidos, visitas pueden llegar y casi nadie se da cuenta. Pero cuando es un grupo pequeño, todos podemos compenetrarnos, todos podemos tener una relación de amistad, de compañerismo, de amor, de respeto, de unidad, comunicación. Y eso es lo que ayuda a la persona a permanecer, ¿verdad? A permanecer en la iglesia y a permanecer en Cristo y a desarrollar sus dones y talentos. Entonces, básico, que son los grupos pequeños, o GP, como algunos le dicen, iniciales, GP. Los grupos pequeños están compuestos por un pequeño grupo de personas, valga la redundancia, ¿verdad? Siempre es un pequeño grupo que se reúnen por lo general semanalmente para estudiar la Biblia o para estudiar la palabra de Dios. Y la Iglesia Adventista ha tomado este modelo que no es algo nuevo, sino que inició con la iglesia, con el cristianismo, en el primer siglo, cuando Cristo muere en la cruz, resucita, asciende al cielo. Los apóstoles entonces tienen la misión de predicar el mundo y ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Bueno, empieza eh, de más cercano a lo más lejano, en grupos pequeños, en los hogares, y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay varios ejemplos que podemos mostrar aquí, pero uno de ellos y uno de los que más me llama la atención, siempre lo utilizo, es Filemón 1 y 2. Pablo escribe aquí y dice, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Dice Pablo aquí. En tu casa. Son un grupo pequeño es una iglesia. Recuerden que la iglesia no son las cuatro paredes, ¿verdad? No es un edificio, ese es un templo, eso se le llama templo. En el tiempo de Pablo, sinagoga, ¿verdad? O un poquito más atrás, un santuario, pero en nuestro tiempo se le llama templo. La iglesia somos los seres humanos, los hijos de Dios. Siempre ha sido así, desde el principio. La iglesia, y donde estén dos o tres reunidos, allí está Dios. Donde están dos o tres reunidos, allí está la iglesia. Puede ser un templo, puede ser una casa, puede ser un salón,
puede ser hasta debajo de un puente, no importa el lugar, lo importante es que estén 2 o 3 reunidos para recibir la bendición de Dios. Otros ejemplos, en la iglesia primitiva fue organizada en grupos pequeños. Okay, ahí está en Hechos 2, 42 al 47, donde dice que compartían, tenían la costumbre de estar en las iglesias y se reunían en las casas, compartían el pan y la iglesia crecía. Ahí están textos bíblicos que podemos leer como evidencia, algunos ejemplos de cómo el cristianismo creció hace 2000 años atrás y cómo Dios espera que siga creciendo en este tiempo. En el libro Obreros Evangélicos, página 423, dice, visto que a medida que nos acerquemos al fin, habrá en estas reuniones menos predicación y más estudio de la Biblia. Yo quiero decirle que los grupos pequeños se basan en el estudio de la Biblia. Miren cómo ella dice, en estos tiempos finales que estamos viviendo, se necesita menos predicación, o sea, menos sermón, menos sermones, menos filosofía y sermoneo y más estudio. Pero ¿en qué contexto ella lo pone? Ahí mismo. Habrá por todo el terreno pequeños grupos con la Biblia en la mano y diferentes personas dirigirán un estudio de las escrituras de una manera libre y en tono de conversación. En otras palabras, de una manera informal. Son cultos informal, amenos, pero con la Biblia en mano, estudiando la palabra de Dios. Algunas otras citas que yo puedo mencionarles aquí, por ejemplo, alza tus ojos, página 89, dice, salgan pequeños grupos de obreros como misioneros del Señor y hagan lo que Cristo ordenó a los primeros discípulos que hicieran. Vayan a los diferentes lugares de nuestras ciudades, de 2 en 2, y den el mensaje de advertencia al Señor. So, ya dice, los grupos misioneros deben estar organizados en el contexto de grupos pequeños. Y dentro de los grupos pequeños se debe tener el dúo misionero. Ella lo llama de 2 en 2. So, por ejemplo, en un grupo pequeño, vamos a decir que hay 10 personas. Esas 10 personas se dividen en equipos de 5. 2, 2, 2, 2, 2. Y ese dúo misionero hace un trabajo. Recuerden que el grupo pequeño hace un trabajo en conjunto. La iglesia en su totalidad hace un trabajo misionero en conjunto, pero también el dúo hace un trabajo también específico, ¿verdad? So, es interesante cómo va desde lo más amplio, que es la iglesia en su totalidad, hasta el grupo más pequeño, que en este caso sería el dúo misionero. Obreros Evangélicos, páginas 416, dicen, algunos de nuestros congresos se han organizado fuertes grupos de obreros para salir por la ciudad y sus suburbios a distribuir publicaciones e invitar a las gentes a las reuniones. Debemos aprovechar todo medio lícito de presentar la luz a la gente. Okay. Todo medio lícito debe ser aprovechado en este tiempo en el que estamos viviendo. Y los grupos de obreros deben entonces, como parte de su responsabilidad de pertenecer a un grupo, salir fuera de las 4 paredes para invitar a personas a participar o a ser parte de esa familia en el hogar o de ese grupo pequeño. Miren esta cita, Obreros Evangélicos, página 201. La mejor obra que podéis hacer es la de enseñar o educar. Cualquiera que encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con una familia y permitid que sus miembros hagan preguntas. Este es el concepto básico de un grupo pequeño. El énfasis es enseñar, educar. ¿A quién? A una familia o a un grupo de personas. Y permitirle a ellos que hagan preguntas. Miren lo interesante de esto. Recuerden que yo mencioné que los grupos pequeños son generalmente cultos informales. Un culto formal es, por ejemplo, los sábados en la mañana, culto divino. Por lo general no tenemos esta oportunidad de que las personas, las visitas, hagan preguntas, ¿verdad?
un predicador, un pastor, un laico se para y da un sermón 30, 40, 50 minutos y luego finaliza, cantamos un himno y decimos amén. Todo el mundo sale para almorzar o para la casa. Pero esta partecita de aquí, esta sección de preguntas, inquietudes, por lo general no lo tenemos cuando hacemos un culto formal, pero sí en un culto de hogar, un culto de grupos pequeños. Hay tiempo para hacer preguntas, inquietudes y compartir, etcétera. Sigo leyendo, dice, luego contestarlas con paciencia y humildad. Llevar a cabo esta obra en conexión con vuestros esfuerzos más públicos. Predicar menos, miren cómo lo repite aquí ella, y educar más, dirigiendo estudios bíblicos y oración con las familias y los grupos pequeños. Estas son citas más mencionadas. Yo sé que quizá usted la ha escuchado y posiblemente el Pastor Castillo la mencionó el sábado 12, cuando presentó sus seminarios. Está en el Servicio Cristiano, página 92. Dice, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Por uno que no puede errar. Así que eso está claro. Esa idea, como yo le mencioné, no es humana, los grupos pequeños. No es una que a alguien se le ocurrió creativamente hacer esto, sino que es una idea concebida en la mente de Dios. Más aún en el conflicto de los siglos, perdón, Servicio Cristiano, página 92, la misma página, dice, organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Así que los grupos pequeños no solamente están para predicar o presentar la palabra, sino para servir a la comunidad. Los grupos pequeños pueden hacer actividades de servicio comunitario, ayudar a una familia, ayudar a una familia en necesidad, una necesidad específica. El grupo puede unirse para asistir de alguna forma. Recuerden que el evangelio no solo se trata de compartir la palabra, sino de asistir y suplir necesidades. Eso fue lo que Jesús hizo mientras estuvo con nosotros. Yo di ejemplos del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, pero los grupos pequeños se van aún más lejos. Moisés, por ejemplo, organizó al pueblo en grupos. Usted lo puede ver en Éxodo 18, 17 al 25. Y eso todo fue corriendo, esa idea fue corriendo a lo largo del Antiguo Testamento y Jesús formó también un grupo pequeño con los 12 discípulos. Así que Jesús trabajó su servicio. Noten que el servicio que Jesús vino a hacer fue un servicio misionero, un servicio comunitario, pero más que todo un servicio de evangelismo, de evangelizar, de presentar la verdad. Y lo hizo trabajando con un grupo pequeño, un grupo en este caso de 12 hombres. Miren esta cita, Servicio Cristiano, página 72, el mismo libro, pero ahora la página 72, dice, si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar. Recuerden que yo le mencioné que es muy bonito tener iglesias grandes de 300, 400 miembros, pero hay una desventaja. Muchas veces solo un pequeño grupo hace todo el trabajo. Por eso ya dice, especialmente cuando hay iglesias grandes, debe siempre de haber grupos pequeños para que todos tengan la oportunidad de trabajar y de desarrollar sus dones y talentos. Porque ahí en el púlpito, pues solamente es una persona la que predique, es una persona la que da el misionero, es una persona la que da la lectura, etcétera. Pero cuando se organizan distintos grupos pequeños, pues se da más participación a la mayor cantidad de personas durante la semana. Y esta última cita del Espíritu de Profecía, Servicio Cristiano, página 72, si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupo de obreros. ¿Ok? So, ya sea que la iglesia sea grande, de muchos miembros, o solamente es una iglesia pequeña, estén 2 o 3, deben de organizarse en grupos de obreros, en grupos pequeños, en grupos misioneros o dúos misioneros, ¿verdad?
Ahí se ve la relevancia, la importancia de los grupos pequeños, independientemente del tamaño de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de los grupos pequeños? Bueno, crecimiento espiritual. Y esto aplica no solamente a los miembros de la iglesia, sino también a las visitas. Estas bendiciones arropan al miembro que tiene muchos años en la iglesia o recién bautizado, o la visita que conoce mucho de la Biblia o que conoce poco. Eso no importa el grupo. Todo el que participa de corazón experimenta un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se ora y se estudia la Biblia. Ustedes saben que cuando una persona, miembro de la iglesia o no, no ora ni estudia, se debilita espiritualmente. ¿Verdad? Pero cuando ora y estudia sistemáticamente, hay un crecimiento espiritual. También hay un crecimiento evangelístico, lo que significa que nuevas personas vienen a los pies de Jesús. Más personas conocen de Jesús. Hay un crecimiento evangelístico porque hay muchas personas que no se atreven a ir a una iglesia, a un templo, por cualquier razón, ya sea porque se sienten intimidados o porque la iglesia tiene mala fama y no le interesa, pero sí se sienten un poco más cómodos asistiendo a un hogar, a la casa de un vecino, cuando lo invitan, o de un amigo, o de un conocido, se siente un poquito más cómodo porque no es un templo, ¿verdad? No es una iglesia y se sienten más en confianza, quizás, y pueden asistir. Hay muchas personas que han venido a los pies de Jesús gracias a los grupos pequeños. Muchas personas que conocieron a Jesús gracias a los grupos pequeños y luego se bautizaron. Personas que no se atrevían a entrar a un templo los sábados por la cantidad de gente, para no ser juzgado, para no ser criticado. Entonces, esta es la ventaja de los grupos pequeños, una de ellas. También hay un crecimiento fraternal, porque hay relación, hay amistad y hay testimonio. Se forman lazos, se forman relaciones, se conocen personas, se unifica la iglesia, ¿verdad? Los miembros y los miembros con las visitas también. Crecimiento geográfico, llegar hasta el último rincón, barrio, colonia, caserío, etcétera. Cuando se forma un grupo pequeño, parte de la meta de ese grupo es eventualmente con el tiempo, ¿verdad? Formar otro grupo y así crecer. Pero cuando una iglesia, vamos a decir que la iglesia solamente tiene un grupo, eso significa una expansión geográfica, porque la iglesia está ubicada en un sitio, ¿verdad? La iglesia donde uno se reúne todos los sábados, y el grupo pequeño está ubicado en otro sitio, vamos a decir, se reúne los martes, por ejemplo. Eso significa que hay una porción de la iglesia o un espacio geográfico dentro de esa ciudad en donde las personas pueden ir a estudiar la palabra de Dios, pueden ir a orar y a conocer a Jesús. En ese sentido, un crecimiento geográfico también de la iglesia y de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños? Bueno, difundir el evangelio, la difusión del evangelio, obviamente, compartir la palabra de Dios, compartir a Jesús, tener un contacto con un círculo más pequeño de personas. Eso significa intimidad. No es lo mismo que una visita vaya a la iglesia un sábado, donde hay 30, 40, 50, 60 personas, a que vaya a un grupo pequeño, ¿verdad? Se siente con el tiempo más en confianza. Quizás el primer día la persona se va a sentir un poquito intimidada, un poquito vergonzosa. Ese primer día hay que tratar a la persona con mucho tacto, con mucho amor, mucho cariño, para que se sienten en confianza y puedan regresar. Y yo voy a mencionar algunas cosas que también debemos hacer para que la persona regrese, porque ese es uno de los problemas que tenemos. A veces la visita va una noche y ya no regresa. Y yo voy a compartir por qué eso sucede. Número 3, madurez y crecimiento espiritual y doctrinal de cada miembro. Los grupos pequeños ayudan a los miembros a crecer en la palabra y también a la persona, a la visita que está asistiendo, porque está conociendo la palabra. Número 4, la unidad de la iglesia. Se ha comprobado, y esto ya es un hecho, que cuando las iglesias tienen grupos pequeños, esto une a la iglesia, une a los miembros de la iglesia.
están más en comunicación durante la semana, coordinando la programación de grupos pequeños, etcétera. Hay más unidad. Número 5, formación de líderes. Este es uno de los propósitos tremendos de los grupos pequeños. Se forman líderes en los grupos pequeños. Que luego crecen al punto de ser líderes de iglesia, líderes departamentales. Entonces se desarrollan dones, talentos en los grupos pequeños porque se dan participación, testimonios, alabanzas, dirigir un estudio, etc. Y número 6, obviamente crece la iglesia. Eso significa bautismo, ¿verdad? Hay un menú de los grupos pequeños, yo lo llamo así, un menú, que es de lo que usualmente en los grupos pequeños se alimentan, y es la comunión, el estudio, el trabajo y la evaluación. Comunión significa compartir juntos, bien sencillo. El hecho de que usted esté en un lugar bajo un mismo techo con un grupo de personas, usted está en comunión. ¿En comunión para qué? Bueno, para estudiar, para aprender juntos. El propósito de estar juntos, de estar en comunión, es estudiar, crecer. Número 3, trabajo, trabajar juntos. Esto aquí, estudio, significa que nos estamos alimentando de la palabra. Trabajo es la organización que requiere organizar la logística del programa o de ese grupo pequeño. La hora, el lugar, el día, las invitaciones, la motivación, el seguimiento, etc. Y el número 4, la evaluación. Evaluar juntos cómo está creciendo el grupo, qué debemos de mejorar, qué debemos de hacer, qué debemos de cambiar, qué cosas estamos haciendo bien. Si el grupo no hace esto, pasa el año, 2 años, 3 años y se quedan igual porque no analizan qué pueden mejorar y qué cosas están haciendo bien. Entonces, este es el menú que que se le debe de servir al grupo pequeño: comunión, estudio, trabajo y evaluación. El líder, siempre hay un líder. Yo voy a hablar más adelante un poquito sobre el líder, pero los deberes del líder son 6, o por lo menos los principales. Número 1, dirigir la reunión del grupo pequeño. Número 2, formar los dúos misioneros. El líder es el responsable de lo que ya yo le mencioné, los dúos misioneros. Quizá hay personas que no están listos para tener un dúo o para trabajar en dúo o para trabajar con alguien. Perfecto. Dele seguimiento, ore por él, motívelo, instrúyelo. Pero si hay 2 personas que quieren trabajar juntos, perfecto. Ayúdelo, motívelo, dele material y que salgan. ¿Qué hacen los dúos misioneros? Bueno, salen a hacer obra misionera, a tocar puertas, a dar estudio bíblico, a conocer la comunidad, etcétera, ¿verdad? Y durante la semana se llaman para orar juntos. Eso es lo que hacen los dúos misioneros. Número 3, llevar al grupo a participar del evangelismo. Recuerden que no es solamente reunirse, sino que también deben de hacer un plan de evangelismo como grupo, decir, ok, ¿cómo podemos alcanzar a más personas? ¿Cómo podemos alcanzar al vecindario o la comunidad? Número 4, visitar a los ausentes y ayudarlos. El líder, cuando ve que un miembro del grupo falta una semana, darle un mensajito, ¿verdad? Si faltan 2 semanas, darle una llamada, quizás una visita, qué está pasando, porque te extrañamos la semana pasada, etcétera. Número 5, orar diariamente por el grupo pequeño. Eso es muy importante. Sin la oración no hay éxito. La oración es la clave del éxito para cualquier proyecto, y más este tipo de proyecto. El enemigo va a querer desanimar, va a querer dividir, va a querer destruir el proyecto, porque él sabe que tiene éxito. Él sabe que esto es un plan de Dios y que da resultado. Por eso con la oración podemos romper esa cadena, ese plan del enemigo, y permitir que el Espíritu Santo trabaje.
Número 6, asistir a la reunión de líderes. Es bueno y recomendable que los líderes de los grupos, vamos a decir que una iglesia, por ejemplo, tiene 5 grupos pequeños, los líderes por lo menos deberían de reunirse una vez al mes, en persona o por Zoom, y compartir ideas, orar juntos, ver cómo está trabajando tu equipo o tu grupo, si todo está bien, algún testimonio, alguna petición de oración, y apoyarse como líderes, porque los líderes tienen retos, desánimo, quizá van a haber críticas, etcétera. Todo eso el enemigo va a querer desanimar, pero cuando los líderes se apoyan, eso es de mucha bendición. Usualmente los líderes me invitan a mí, invitan al pastor para estar en esas reuniones, y yo también compartir algunas palabras de entrenamiento, palabras de aliento, ideas, y trabajar juntos. Usualmente yo estoy en esas reuniones de líderes. También están los deberes del líder asociado. No todos los grupos tienen un líder asociado, pero es recomendable. Un líder asociado es es el asistente del líder. Por lo general, una persona que no tiene mucha experiencia, un recién bautizado o un joven, una persona que está en formación, que podría convertirse en un futuro líder, quizás el próximo año o en 2 años. El líder instruye al líder asociado, y el líder asociado es un apoyo para el líder. Puede organizar la programación, llamar durante la semana a los miembros. Aquí yo puse 6 responsabilidades también del líder asociado. Número 1, apoyar al líder en todo. Número 2, dirigir la reunión cuando el líder esté ausente. Invitar nuevos miembros para el grupo pequeño. Número 4, ayudar a visitar a los ausentes. Número 5, participar de la reunión de líderes. Y número 6, ayudar al líder en la labor de fundar un nuevo grupo pequeño, ¿verdad? Eventualmente en el futuro. Esto es algo que sería a largo plazo, ¿verdad? Como una de las metas principales, vamos a formar en el futuro otro grupo pequeño que también pueda ser de bendición en otra área, en otra comunidad. Ahí están algunas de las responsabilidades del líder asociado. Un poquito aquí sobre los dúos misioneros. Los dúos misioneros constituyen el eje y motor de cada grupo pequeño. Pues a través de ellos es como se realiza cualquier trabajo que se asigna. Un dúo misionero debe estar conformado por un hermano nuevo y uno de experiencia. Es una recomendación que se da por eso mismo, para que el que tiene poca experiencia pueda aprender del que tiene mucha experiencia. Si usted manda a 2 personas que no tienen experiencia, se van a desanimar, no van a saber qué hacer. Cuando tocan una puerta quizás no saben cómo responder. Entonces tiene que haber alguien que tiene experiencia para que le enseñe al otro. Todo miembro del grupo pequeño debe formar parte de un dúo misionero. Esta es la recomendación. Recuerden que no tiene que ser así. No todos los grupos trabajan con los dúos misioneros, pero es muy recomendable. Se ve los resultados, es mucha bendición para el dúo y también para la comunidad. Cuando el dúo trabaja bien, usualmente se le asigna, o sea, el grupo pequeño se pone como meta una cantidad de bautismo al año. Por ejemplo, el grupo A, por decir un ejemplo, puede decir, ok, este año nos proponemos bautizar a 3 personas, ¿verdad? Entonces los dúos, si hay 3 dúos, cada uno se propone buscar a por lo menos una persona para Jesús, ¿verdad? Un dúo bautiza un candidato, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Quizás al final del año un dúo se propuso traer a alguien para Jesús y no lo pudo y no lo logró. Perfecto. El líder debe de animar a ese dúo, motivarlo, a que siga orando, a que sigan trabajando, y Dios va a recompensar su esfuerzo y su sacrificio. Entonces, características del grupo pequeño son 4, por lo menos la más importante, y más, pero quise compartir 4 con ustedes. Número 1, regularidad. El grupo se reúne al menos una vez por semana en el mismo día, hora y local definido. Y ahí están esas tres áreas muy importantes.
El grupo debe de definir qué día de la semana, a qué hora empiezan, a qué hora terminan y el lugar. Y lo más recomendable que esto sea consistente, que no se cambie cada semana. Bueno, esta semana va a ser los martes, el martes a las 7 en la casa de Laura, por ejemplo. Y la próxima semana llega, no, hoy va a ser a las 8 en la casa de Luis. Y la próxima semana en otro lugar. Entonces, eso confunde, especialmente a las visitas. Y los miembros tienden a no ir cuando no hay consistencia, porque hay que estar investigando dónde va a ser esta semana, en casa de quién, a qué hora, etcétera. Entonces, es muy importante fijar un día, fijar una hora de inicio y de finalización y un lugar que ya todo el mundo sabe, incluyendo visitas y miembros. Ok, tengo grupo pequeño los martes a las 6 en la casa de fulano, ¿verdad? Y así. Y obviamente llegará un momento en el que quizás se tenga que cambiar de lugar por alguna razón. Se avisa con tiempo y uno se cambia a un lugar que uno sepa va a estar estable allí por un tiempo. Okay. Eso es muy importante definir eso. Número 2, formación. Los grupos son formados por región geográfica o por afinidad. Esos son los dos propósitos por los que se forma un grupo o cómo se forma un grupo, mejor dicho. Por región geográfica, es decir, ubicar un lugar estratégico en la comunidad, donde uno sepa que hay en esa comunidad, en ese vecindario, hay muchas personas hispanas, por ejemplo, o personas que podrían estar interesadas. Hay una distancia más o menos buena entre el templo y ese grupo pequeño, o por afinidad. Por afinidad significa, se forman grupos pequeños exclusivos de jóvenes. Yo he estado también, he visto grupos pequeños de adolescentes, grupos pequeños de jóvenes, grupos pequeños de madres, grupo pequeño de hombres, grupo pequeño combinado, mixto entre jóvenes y adultos, o sea, hay de todo, hay de todo. Um, eh, y se forman esos grupos para la necesidad tanto de la iglesia como también de la comunidad. Obviamente, si tenemos grupo de jóvenes, se invitan todos los jóvenes a ese grupo. Si hay un grupo de adultos, hombres y mujeres, pues los adultos se invitan a ese lugar. Si se invita a una familia, los padres, y tienen niños menores, obviamente tienen que ir los niños con los padres, pero si tienen hijos jóvenes, los padres pueden ir al grupo de los adultos y los jóvenes se le pueden preguntar si están interesados en asistir a un grupo de jóvenes que tenemos especialmente para la edad de ellos. Y así ellos pueden asistir. También tamaño, usualmente los grupos son de 3 a 12 personas. La recomendación es que ya después que pasa de 12, 13 personas, ya se empiece a pensar en la formación de un nuevo grupo en otro lugar. Pero por lo general, yo he visto grupos que de 17 personas. Esta regla no siempre se sigue al pie de la letra, pero esta es la recomendación que se da con relación al tamaño. Y entrenamiento permanente. El pastor entrena al coordinador y a los líderes y estos entrenan a los miembros de los grupos, ¿verdad? Eso, parte de mi responsabilidad como pastor es lo que estamos haciendo ahora, entrenar a los líderes, entrenar a la iglesia. Ya se dio el primer seminario el sábado 12. Este es un seguimiento con estrategias específicas, pero esto no es solamente, no finaliza ahora. Yo estoy siempre disponible para contestar preguntas, trabajar junto con los líderes, director de obra misionera, los ancianos, para ver cómo podemos mejorar. Porque esto no tiene fin, es un crecimiento, ¿verdad? Estas son algunas de las ventajas, ya he mencionado algunas de ellas. Promueve el crecimiento en la relación con Dios, aumenta el conocimiento y el estudio de la Biblia, desarrolla amistad y relación con los unos con los otros, atiende y ayuda a la necesidad de las personas, capacita a los miembros para el ministerio, identifica rápidamente los dones espirituales a ser desarrollados, a auxiliar en el cuidado pastoral de la iglesia, disminuye la apostasía y ayuda en la conservación.
Allí se tratan temas que pueden ayudar a las personas a aclarar sus dudas con respecto a una doctrina, una creencia bíblica. Contribuye a la formación de nuevos líderes y moviliza mayor número de miembros en la conquista de almas. Entonces, el equipo de los grupos pequeños, recuerden que para todo proyecto, todo plan se necesita un equipo. Está el pastor trabajando como observador y se involucra en las actividades de grupos misioneros porque esta es parte del plan que Dios diseñó para alcanzar a las personas. Y el pastor trabaja junto con la directora de obra misionera y el anciano de ese departamento. La directora de obra misionera, por lo general, es la que supervisa a los líderes. En ocasiones, la directora o director de obra misionera puede ser un líder de grupo. Pero si tenemos personas que pueden trabajar como líder, no se recomienda que el director sea líder, sino que sea el supervisor de los líderes del grupo pequeño. Por ejemplo, está el director, la directora, y luego están los líderes. Vamos a decir que, por ejemplo, hay 3 grupos pequeños. La directora supervisa a los 3 líderes de cada grupo, ¿verdad? Los motiva, ora con ellos, contesta preguntas, etc. Obviamente están los líderes de grupo. Se tiene que elegir quiénes serán los líderes. Y coordinador o líder asociado, lo que ya yo mencioné. En caso de que tengamos el personal y la disposición de alguien que quiera asistir como un coordinador o como un líder asociado que trabaja junto con el líder. Y en último están los integrantes, ¿verdad? Esos son los miembros de iglesia y las visitas, que son los que forman la totalidad del grupo pequeño. Este es el equipo. Debemos trabajar juntos consistentemente para que todo programa de grupo pequeño permanezca de pie y podamos enfrentar cualquier obstáculo que el enemigo nos presente. Número 2, preparación previa, oración. Muy importante, nunca se debe de empezar ningún tipo de proyecto sin oración, ya yo lo mencioné, especialmente este tipo de proyecto. Oración es clave. Toda la iglesia involucrada. Yo quiero decirle que cuando toda la iglesia se involucra, los grupos pequeños tienen éxito. Cuando la iglesia no se involucra y solamente 2 o 3 se involucran, eventualmente va a ser cuesta arriba. Y los grupos tienden a caer cuando la iglesia no se involucra y solamente lo hacen 2 o 3. Entonces, la oración y que la mayoría, quizás no todos, ustedes saben que no el 100% se involucra muchas veces, pero por lo menos la mayoría debe estar a tono y en la misma página. También seminarios de motivación e inspiración espiritual. Esos seminarios lo empezamos con el pastor Castillo el sábado 12 y seminario estratégico de organización. Estos seminarios son más específicos en el plan de organización, que es parte de lo que estamos haciendo ahora. Que si ya trabajamos, mencionamos aquí el equipo, la preparación previa y luego el plan estratégico en tercer lugar. El director de Ministerio Personales y Ancianos supervisa los grupos pequeños. Ya lo mencioné, el director de obra misionera y junto con el anciano supervisa los grupos pequeños. También se debe de elegir la cantidad de grupos que la iglesia puede y necesita levantar. ¿Okay? Ya luego de lo que presentamos aquí, reconocer cuál es el equipo, orar y la iglesia presentar el deseo de trabajar con grupos pequeños, entonces se debe de elegir la cantidad. Decir, ok, ¿cuántos grupos pequeños podemos tener para empezar? Podemos tener 4, o 2, o 3, etc. Y luego elegir líder, el líder del grupo. Si decidimos tener tres grupos, ¿quiénes serán los 3 líderes de cada grupo? Líder de jóvenes, líder de esto, líder de aquello. Y luego elegir líder asociado. El líder asociado se elige ya después que el grupo está formado. Vamos a decir que tenemos 3 grupos y tenemos 3 líderes. Dentro de ese grupo se elige a un líder asociado.
Vamos a decir grupo A, grupo B, grupo C. En el grupo A, el líder observa a todos los miembros del grupo y dice, yo quisiera que tú seas mi líder asociado, mi ayudante. Y se puede hacer eso. Lo otro es la cantidad, ya lo mencionamos, de 3 a 12 personas. Luego es mencionar el día, la hora y el lugar de reunión. Y se recomienda, no todos los grupos lo hacen, pero es muy recomendable hacer esto, ponerle un nombre al grupo. Por ejemplo, yo he trabajado con grupos pequeños que se llaman Ágape, ¿verdad? O Jerusalén o algún nombre, ¿verdad? También un color, un lema, un texto bíblico, una canción, etcétera. Es ilimitado la creatividad de cada grupo. Y cuando hacemos actividades de reconocimiento en la iglesia, usualmente el grupo se viste con su color, presenta su lema en un letrero, presenta su texto bíblico, cantan su canción, etcétera. Eso es una manera de unir al grupo y de identificarlo también, que los miembros se sientan parte de él. Número 4, tiene que ver con la programación. Ya vamos a decir, ya pasamos todo esto, ya tenemos el equipo, hay comunicación, hay coordinación, oración, mucha oración. Ya sabemos que tenemos que elegir la cantidad de grupos pequeños, dónde, quién va a ser el líder, cuál es el día, cuáles son las horas, cuál es el lugar, etcétera. Luego tenemos la programación. Usualmente, la programación de grupo pequeño dura 60 minutos. Nunca es recomendable que dure más de ahí. Usualmente se hace durante la semana y en la noche. Y la gente tiene compromiso, tiene trabajo, estudia el otro día o está cansado. Nunca permita que se extienda. Yo he estado en un grupo pequeño donde he durado 2 horas y la siguiente semana la visita no regresa porque tiene compromiso, está cansado, tiene cosas que hacer. Entonces, 1 hora más o menos, de 45 minutos a 1 hora es muy bueno. ¿Qué se hace más o menos? Este es un ejemplo que yo puse aquí de un grupo que empieza a las 7. La visita tiene que saber que el grupo empieza a las 7 y termina a las 8. La persona quiere saber a qué hora se va para la casa. Y si usted dice que se van a las 8, déjelo ir a las 8, no a las 9 o a las 10, a las 8. Y si usted dice que va a empezar a las 7, no empiece a las 7:30, empiece a las 7, ¿verdad? Entonces a las 7, trate de llegar, especialmente si usted es el líder y si usted es miembro de la iglesia, trate de llegar a las 6:45, 6:50 a la casa. Ir organizándose, etcétera. A las 7, bienvenida, oración inicial, algunas palabras de bienvenida, gracias a todos por estar aquí, más o menos unos 5 minutos. A las 7:05, por lo general, esto es un ejemplo, no tiene que ser así, esto es un ejemplo que se ha mostrado que funciona y que es ameno, ¿verdad? Y variado. Usted lo puede cambiar y poner esto y hacer otras cosas. Lo importante es que haya variedad y participación. Aquí son, vamos a decir, las 7:05 hasta las 7:15, himnos y coritos. Eso es como preparar el ambiente. Se ha comprobado que cuando se empiezan a cantar himnos reconocidos, haya ánimo, hay alegría, motivación, y incluyendo a las visitas, se sienten como relajados y el ambiente se vuelve muy espiritual y muy ameno. Entonces, unos 7, 8, 10 minutos de coritos o de himnos. Luego, esta sección a las 7:15 de testimonios, agradecimiento. Esto es muy importante porque especialmente cuando usted le da la participación a las visitas de contar cómo le ha ido en la semana y la visita tiene esa oportunidad de abrirse. Uno en este país en el que vivimos, uno tiene esa necesidad de ser escuchado. Nadie nos escucha. Pero cuando usted se sienta allí, puede compartir su experiencia de la semana, si tuvo un accidente, si le fue bien en el trabajo, si le fue mal, o si tiene alguna petición. Eso es muy reconfortante para la visita. Así que esa parte es muy importante, los testimonios, agradecimiento. Denle la oportunidad, quizá la primera noche, la segunda o la tercera semana, ellos no digan nada. No lo presione, simplemente los miembros de la iglesia, háganlo, den el testimonio, enséñenle a ellos cómo se hace. Y ya después de las 3 semanas, cuarta semana, ellos se van abriendo también y van compartiendo su testimonio, etc. Entonces, a las 7:30, 30 minutos sólidos
sobre un estudio. El estudio que el grupo haya decidido hacer, un estudio de la palabra de Dios, pero no es un sermón. No me vaya allí a dar un sermón donde todo el mundo está callado y usted está hable y hable y hable y hable. No es un seminario tampoco como este. Este es un seminario, por eso yo estoy hablando. Pero eso, lo que usted vaya a dar aquí no es un sermón, no es un seminario, es un estudio. Es una mesa redonda, como le dice. Cada quien tiene su Biblia en la mano y obviamente hay una persona que está dirigiendo el estudio, pero esa persona debe de motivar a la participación, así como la escuela sabática, como la lección de escuela sabática. Si el maestro se para allí a hablar y habla y habla y habla 30 minutos, eso no es un estudio de la escuela sabática, es un sermón. Entonces, esta es la oportunidad que usted le da a ellos de preguntar, participar, qué tú piensas, qué tú opinas, qué te pareció, qué tú crees, etcétera. Y obviamente, como líder del estudio, si alguien se está saliendo del tema o si está durando mucho hablando, usted debe de también corregir eso o dirigir el estudio, ¿verdad? Para que todos participen. Y luego, a las 8, 8:01, 8:02, la oración final. Y luego del cierre ya con la oración final, por lo general, unos minutos para socializar. En algunos grupos, no en todos, hay picadera, una picadera sencilla. Esto no es requisito, no es mandatorio. Cada hogar es diferente, no tiene que ser así, pero lo importante es que haya minutos para socializar. ¿Qué significa minutos para socializar? Bueno, para saludar a la persona, a una visita que llegó por primera vez, hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde tú vives? Esto es para servirte. Y si hay alguna picadera, una galletita, un jugo, pues nada pesado. No se ponga allí a hacer un moro con guandule. Y, no. Eso es, recuérdense que este horario de la noche, eh, algo sencillo, ¿verdad? Para el estómago, un juguito, quizás agua. Usted puede una noche repartir un botellito de agua. Pero lo importante aquí no es tanto la comida, sino el poder conversar y conectarse con las personas y hablar, ¿verdad? Muy bien, son las 7:53, ya no voy a seguir. Básicamente quise compartir algunos puntos importantes, clave, que tienen que ver con la preparación previa, la programación durante y la importancia de ser consistente con este proyecto de grupos pequeños. Muy bien, preguntas, observaciones, comentarios, dudas o cualquier aportación. Pastor, tengo una pregunta. Sí. Para la media hora de estudio, Uh-huh. ¿qué material tú recomiendas que se use ahí? ¿Algún libro, solo la Biblia? ¿Qué material se podría usar en esa media hora? Bueno, ahí depende de cada grupo. Usualmente esa decisión se toma en la reunión entre los líderes y el anciano, el pastor. Voy a mencionar algunos ejemplos con los que hemos utilizado como estudio. Por ejemplo, hemos empezado estudios de grupos pequeños con el libro de Juan, estudiando el libro de Juan. Hemos empezado estudios de grupos pequeños estudiando algún libro específico relacionado con el hogar. Y lo que el grupo hace es dividir cada mes con un tópico específico. Por ejemplo, el mes de enero vamos a hablar de la familia, el mes de febrero vamos a hablar de la salud, el mes de marzo vamos a hablar de la finanza, vamos a hablar de, etcétera, ¿verdad? Usualmente lo importante, especialmente para captar la atención de las visitas, que sean temas de interés, obviamente temas espirituales, cristocéntricos, pero temas que le llaman la atención a ellos. Salud, por ejemplo, familia, cómo criar a un hijo, cómo lidiar con los problemas. Temas así que la persona puede decir, oye, me interesa estudiar esto, ¿verdad? Y eventualmente, a medida que la persona se vaya involucrando, ya meterles temas de doctrinas y ese tipo de cosas, que quizás lo espantaría a ellos al inicio, pero si se conectan con el grupo pueden quedarse más luego cuando se empiece a estudiar ese tema. Pastor, sí, Sí, Ana. para Carolina, cuando yo estuve en el entrenamiento de damas, nos proveyeron un link donde hay recursos para dar los 52 temas de un grupo pequeño en un año.
Si la hermana Carolina quiere, yo se lo mando, porque yo quería eso, imprimirlos, pero yo vi que dieron la fe de Jesús, fue. ¿Tú me entiendes? Pero yo lo que estaba pensando era eso, que cada líder tuviera ese impreso. Pero se pueden, bueno, tendrían que abrirlo en la computadora porque no se llegó a imprimir. O habría que volver a sacar recursos. Y son diferentes temas Mm. de estudios. Hay una serie cristocéntrica, hay otra con mira profética, pero una chulería, muy lindo que me lo dieron ahí en el entrenamiento. Si tú quieres, yo te lo Se está cortando, Ana. junto con tu líder, si va, ajá, que elijan ella, después que ella, si ella quiere, yo se lo mando. Ujú, Ese link donde hay varios temas para un año entero para grupos pequeños. ujú. Sí, sí. Sí, yo lo he escuchado. Ese material es muy bueno. Se puede utilizar para grupos pequeños. Muy interesante porque tiene diversos temas, como tú mencionaste. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas o dudas? Pastor, Sí. entonces no es recomendable dar la fe de Jesús, ¿verdad? Eh, si el grupo, usualmente la única vez que yo he visto que se ha dado en un grupo pequeño la fe de Jesús fue en un grupo en el que había 9 visitas. O sea, era un grupo donde había más visitas que miembros y se dio la fe de Jesús al grupo y se bautizaron 4 personas. Pero es muy raro que se dé la fe de Jesús en un estudio de grupo, porque hay una mezcla de miembros y por lo general siempre hay más miembros que visitas, lo ideal es que haya más visitas. Pero lo recomendable es que sea un tópico que sea de beneficio tanto para los miembros como para la visita, teniendo en cuenta que la visita Ok. es de manera especial. Ah, bueno. Ujú. Ok, sí, pues nada. Después yo le mando, si Carolina necesita y la hermana Gloria y Sonia, esas series son varias, y ustedes eligen de ahí. Ujú. Debo decir que hay forma bien dinámica de dar la fe de Jesús también en PowerPoint. Los temas en PowerPoint de una manera, se hacen las preguntas, se la lectura bíblica con ejemplos, ilustraciones muy interesantes. So, si en algún momento se llega a dar a seguir ese estudio de la fe de Jesús, presentarlo de una forma dinámica que le llame la atención a las personas y a los miembros que también puedan aprender y motivarse. Porque si los miembros de iglesia sienten que lo que se está presentando allí no lo está ayudando a ellos, quizás son cosas que conocen, no lo está ayudando a crecer, quizás no se motivan a regresar o a apoyar, que no debería ser así, pero es lo que se ha visto. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, pastor, por dar este taller, porque me gusta, ¿verdad? Las cosas un poco más específicas y con ejemplos y esto pues para mí, me ayuda a visualizarlo más claro. Sí. Yo le voy a mandar esto en PDF a todos por el grupo para que lo tengan, lo bajen, lo lean y más información, porque no presenté todo aquí, pero lo más importante lo presenté, pero lo voy a mandar para que lo tengan. Va a estar lo voy a poner en YouTube, este seminario, y también se lo voy a mandar en PDF para que lo tengan escrito. Muy bien, gracias. Son las 8, gracias a todos, gracias por estar aquí. Y yo espero que Dios nos ayude a poder cumplir con esta misión y que Dios nos pueda bendecir, ¿verdad? Y puedan venir muchas almas a los pies de Jesús como resultado de esto. Muy bien, vamos a orar para finalizar. Amante Dios y Padre, gracias por dirigirnos en esta noche. Queremos ponerte a Ana como directora de obra misionera, a Gloria, a Sonia como ancianas, a cada director departamental y a este servidor para que tú nos dé sabiduría
nos ayude a trabajar de manera que la palabra se pueda predicar y llegar a los corazones de las personas. Dirígenos, Señor, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, familia, que pasen muy buenas noches. Igual a que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones, Judith y Gloria. Ana, Ay, bendiciones. pastor. Gracias.